Esta palabra, ¿verdad? Como siempre, guarda muchos significados profundos y espirituales que el maestro acostumbraba a enseñar muchas veces por parábolas, muchas veces, muchos pasajes, historias, experiencias de fieles que aún hoy, al ser palabra viva, nos es revelada a nosotros por el Espíritu Santo para que podamos comer alimentos sólidos para nuestro espíritu. Quizá tú has escuchado hablar de esta porción en un sinnúmero de ocasiones, pero este relato cobra relevancia y se convierte en una lección para nuestro carácter, para nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestra fe, porque la palabra del Señor es como una fuente constante, es una fuente inagotable. Siempre hay una palabra nueva, refrescante para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y yo le pido a Dios, ¿verdad? Le he pedido al Señor toda esta semana que hable a nuestros corazones a través de su palabra, como Él siempre sabe hacer. Cuando vamos, ¿verdad? La lectura que hicimos, comienza el relato presentándonos a Jesús, quien venía de un lugar donde la gente le pedía que se fuera. La gente, los gadarenos, dice la palabra, que toda la multitud de la región de los gadarenos les rogaba que se marchase de sus contornos. Sin embargo, dice que al otro lado, la multitud le esperaba con gozo porque todos lo estaban esperando. Es un contraste, ¿verdad? Y eso pasa en nuestro tiempo también, en nuestro tiempo, claro que sí. Hay personas y hasta pueblos, naciones enteras, que manifiestan su rechazo a Jesús y que presentan posturas opuestas completamente a lo que nos enseña la palabra. Mientras que hay otros que anhelamos su presencia y que anhelamos su guía, su compañía. Muchos anhelan poder recibirlo e invitarlo a su casa. Seguramente todos los que estaban allí esperando a Jesús habían oído muchas cosas acerca de él. La pregunta era, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas expectativas de esas personas que estaban allí esperando a Jesús? Quizá los llevó allí, no sé, la curiosidad por presenciar tal vez uno de los milagros de Jesús, quizá una necesidad que tenía alguno de ellos y por supuesto había gente que estaba esperando un toque urgente del poder de Dios en su vida. Uno de los que se acerca a Jesús en este relato entre la multitud es uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, un religioso reconocido, de prestigio, rico. Su vida era regida por una tradición importante. Era un hombre culto, un hombre de influencia, y podríamos decir que a la vista de todos, él tenía todo lo que todo ser humano puede desear, ¿verdad?, para ser feliz. Pero ¿sabes qué? No. Jairo, que era como se llamaba este hombre, tenía un problema que nadie podía solucionar, solamente Jesús. ¿Y cuál era su problema? Su única hija de 12 años estaba agonizando. Gloria al nombre del Señor. Y ni siquiera su posición, ni su religión, ni su grupo de conocidos, ni su dinero, nadie podía hacer absolutamente nada por él. Posiblemente para Jairo era una situación no muy fácil, ¿verdad? Venir hasta Jesús y arrodillarse delante de él y pedirle no solamente un favor. Él estaba pidiendo a Jesús un milagro. Y él, siendo jefe de la sinagoga, donde Jesús no era muy bien visto tampoco, porque ya había tenido un encuentro con los fariseos, con los herodianos, ¿verdad? Porque él hizo un milagro en el día de reposo, ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces viene Jairo a pedirle un milagro. Esto fue un acto de gran humildad y que también demuestra que tenía una gran fe, porque esta fe había nacido a través de todo lo que él había escuchado de Jesús, como nos dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se fue la comunicación de... ¿Me escuchan? Ok. Pues Jairo se olvidó de su posición, él se olvidó del mundo, él se olvidó de todo lo que eso pudiera traer como consecuencia para su posición, porque es que el dolor y la desesperación de tener un hijo enfermo es un sentimiento que va más allá de los protocolos, que va más allá de las apariencias, del qué dirán. Es en esos momentos que sale el corazón de papá, el corazón del padre, ¿verdad? Sin importar su imagen, porque se trataba de su única hija, bendito el nombre del Señor. Y yo te pregunto, ¿estamos tú y yo como ese padre rogando a Dios por nuestros hijos? Amén, amén. No hay dolor más grande que saber a nuestros hijos muertos espiritualmente, pero ¿sabes qué? Jesús escucha nuestros ruegos.
Él escucha nuestro dolor, Él conoce nuestro dolor y escucha nuestra oración. Pero el Señor te dice, no temas, cree solamente y sigue rogando a Dios por tus hijos. Alabado el nombre de nuestro Dios. Aunque Jesús pudo haber hecho con Jairo, como hizo con el siervo del centurión, pudo haber dicho simplemente una palabra y eso era suficiente para que la hija de este hombre recibiera la sanidad, ¿verdad? Evitarle ese sufrimiento a ese padre. Pero Jesús tenía algo que enseñarle a Jairo, tenía algo que enseñarle a la multitud y tenía algo que enseñarnos a nosotros. Gloria a Jesús. En este hombre Jesús había hallado fe, pero esa fe, aunque fue confesada delante de los hombres, ¿verdad? Delante de la multitud, porque él le pidió que fuera a su casa y que su hija iba a ser sanada, esa fe debía ser probada. Y es que nuestra fe va a ser probada para que sea fortalecida y para que crezca. Alabado el nombre del Señor. La primera prueba de esa fe fue la interrupción de otra fe. Eso es impresionante, ¿verdad? Y hermoso. Dice la palabra en el versículo 25 que una mujer se acercó por detrás del maestro y tocó el manto de Jesús. La vida está llena, hermano, amado querido, está llena de interrupciones. Todos los días nuestra fe sufre interrupciones. Y esta mujer con una enfermedad incurable por la sociedad, ¿verdad? Para los médicos, dice la palabra que llevaba 12 años y que había gastado todo lo que tenía, que en vez de irle mejor, al contrario, le iba peor. Seguramente no se le hizo muy fácil acercarse al maestro. Esta condición tenía que provocarle problemas físicos, de movilidad, ¿verdad? También problemas sociales, familiares, religiosos, porque según la ley, esta mujer era considerada inmunda. Era una mujer marginada, ¿verdad? Que no podía, ni siquiera debía estar allí donde estaba. No solamente ella era considerada inmunda, sino todo lo que estuviera en contacto con ella iba a ser considerado impuro o inmundo, lo que traía seguramente, ¿verdad?, mucho más dolor a la condición que ella estaba padeciendo. Pero ¿sabes qué? Hubo una fe que le dio valor para abrirse paso entre la multitud y tocar a Jesús. Ella pasó 12 años bajo una condición que le hacía inmunda, igual que hay muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Seres humanos apartados de Dios, que viven sin fe, sin esperanza y envueltos en sus pecados y delitos. Hay gente que ha vivido mucho más de 12 años apartado de Dios y en el pecado. Y el pecado en el ser humano, al igual que el azote que tenía aquella mujer, trae necesidad. Hay gente que va de aquí para allá buscando algo que les dé paz, algo que sane su dolor, su tristeza, su soledad, su pecado, y corren y gastan su dinero, gastan su vida, tal vez en los vicios, en la droga, en el alcohol, en tanta cosa, ¿verdad? Pero se les olvida venir a los pies de Cristo para recibir sanidad y para recibir paz. Esta mujer había oído de Jesús y su fe también había venido por el oír. Todo lo que ella había escuchado que Jesús podía hacer hizo que su fe se afianzara. Así que déjame decirte que ella no solamente se quedó en oír, no solamente se quedó en conocer lo que Jesús era capaz de hacer. Esa fe tenía que moverse. Ella tuvo que accionar su fe, tuvo que llegar hasta Jesús, porque no vale, o sea, no solamente, no es suficiente que el hombre escuche hablar de Dios. El hombre necesita ir al encuentro con Jesús. Y ella quería tal vez pasar desapercibida, y la palabra nos menciona que ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y yo me imagino quizá la lista de pensamientos, ¿verdad? En ella, mientras ella buscaba la manera de acercarse a Jesús, ella diría en su mente, bueno, es que Él no tiene que mirarme, Él no tiene que hablarme, Él no tiene que tocarme, yo conozco su poder. Y si tan solo toco su manto, seré salva y me voy y ya. Nadie se enteró, pero yo recibí mi milagro. Wow, hermano. Tremenda fe, ¿verdad? Poderosa fe la de esta mujer. Una mujer débil, una mujer inmunda, vino a tocar a un Salvador tan poderoso y fue sanada, dice la palabra, inmediatamente. Eso fue instantáneo. Dice que de esa misma manera, el pecador, el hombre, la mujer que vive sin fe, sin Dios, sin esperanza, puede acercarse a Cristo Jesús y ser sanado inmediatamente si mira a Jesús con fe. Gloria a Dios.
Esa mujer tocó a Jesús y todo pudo haber quedado ahí. Pero dice allí que de él salió poder y enseguida la fuente de su sangre se secó. Jesús tenía algo más que enseñar. Enseñarle a la multitud, enseñarle a Jairo y también enseñarnos a nosotros. Este era un asunto de vida o de muerte para la hija de Jairo, pero eso tendría que esperar. ¿Por qué? Porque había una lección que dar. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús, ante todo, siempre lo primero para él era el evangelio, ¿verdad? Evangelizar y que todo el mundo pudiera escuchar su palabra. Él tenía que sacar todo el perfume de la fe de aquella mujer que había sido derramado. Y Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y yo me puedo imaginar la cara de todos aquellos que estaban cerquita, pegados de Jesús, porque dice que había tanta gente que lo empujaban. Bendito Dios. Pero la cara que habrán puesto ellos y los discípulos cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pero si todo el mundo te está tocando, todo el mundo, ¿verdad? Está cerca de ti, te están empujando. ¿Cómo es posible que tú preguntes, ¿quién te ha tocado? Él sabía quién lo había tocado, él sabía todo lo que había pasado, pero él quería confirmar el principio del apóstol Pablo cuando en Romanos nos dice, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10:10. Y esto permitiría que Jesús tuviera contacto con aquella mujer, una mujer considerada inmunda, una mujer marginada, muy pobre, pero una mujer que al tocar a Jesús lo hizo maldición, ¿verdad? Igual que nuestro pecado. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús dio su vida, la vida de su único hijo, y se hizo maldición por amor a ti y por amor a mí. Bendito el nombre del Señor. Jairo era todo lo contrario. Jairo era un hombre conocido, un hombre que, a pesar de su condición de ser principal de la sinagoga, tenía que esperar a que esta mujer fuera atendida ante Jesús, fuera atendida por Jesús antes que él. Y los discípulos le contestaron a Jesús, pero tú ves que la multitud te está apretando y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Y sabes qué, hermano? A los discípulos ahí como que se les fue el avión. Hello. Dice, esa respuesta de los discípulos pone en evidencia no solamente la falta de entendimiento de ellos, sino que revelaba su carácter, la falta de respeto hacia Jesús y la falta de sensibilidad. Jesús estaba gastando con todos estos procesos que él estaba padeciendo, viviendo, ¿verdad? Todas esas sanidades que había hecho. ¿Y cómo era posible que ellos, estando tan cerca de él, no podían reconocer lo que estaba pasando? Gloria al nombre de nuestro Dios. Si ellos eran sus discípulos, debían conocer que si él había hecho ese detente, ese reconocimiento, ¿verdad? De que algo había pasado, era porque había una razón de peso. Y aquí estamos hablando de vivir en el Espíritu. Lo que hemos estado también estudiando, ¿verdad? A través de los miércoles, del estudio de los miércoles, buenísimo, excelente. El Señor nos sigue diciendo lo importante de vivir en el Espíritu, de estar en sintonía con Jesús. Pero ellos demostraron que aún estando tan cerca, ignoraban lo que estaba pasando. Si tú y yo decidimos seguir a Jesús y decidimos hacer algo para Él, tenemos que estar dispuestos a poner todo de nosotros en lo que hagamos para Él. Como decía el rey David, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. En otras palabras, si queremos seguir a Jesús, tendremos que estar dispuestos no solamente a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos nosotros mismos por Él. Porque Jesús desea que seamos salvos por su poder, pero no solamente que seamos salvos y ya, sino que Él quiere que mantengamos una relación íntima de amor con Él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y Él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Y por qué preguntó? Porque tan hermoso acto de fe no podía quedar oculto o pasar desapercibido a los ojos de la curiosa multitud, que también debía aprender que por la fe podemos alcanzar beneficios y bendiciones de parte de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Tú y yo, hermano, hermana, amigo o amiga que me escucha en esta tarde, nunca debemos avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, la palabra nos dice que debemos siempre buscar la oportunidad para hacerlo, para declarar sus maravillas. Alabado el nombre de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué también preguntó? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Porque Él siempre, hermano, y quiero que escuches esto bien, Dios siempre puede distinguir
entre el toque de la multitud y el toque de la fe. Dios siempre puede distinguir entre el toque de la multitud y el toque de nuestra fe. Aleluya. Mientras Jairo seguía esperando la respuesta a su petición, allí estaba la mujer. Una mujer que aparentemente había robado la bendición de Dios que pudo haber sido para la hija de Jairo. Este debió seguir añadiendo peso a la prueba de la fe de Jairo. Un hombre importante, como ya te había dicho, reconocido, rico, tenía que esperar que Jesús atendiera a una mujer pobre, marginada, que nada se podía comparar con la hija de un principal de la sinagoga. El Señor en ese momento, ¿sabes qué? Estaba rompiendo todos los esquemas de Jairo, de los discípulos, de la multitud y aún de nosotros. El maestro trató a aquella mujer con amor, compasión, con piedad, con misericordia. Una mujer a la que bendice no solamente con sanidad, pero también con salvación y con paz, demostrando que ante Él todos somos iguales. Como seguimos estudiando de la palabra, Él no hace acepción de personas. Bendito el nombre del Señor. Ante Él todos somos iguales. Y por medio de la fe, si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. De la misma manera que trató a aquella mujer con amor, con compasión, con piedad y con misericordia, así tratará a todo aquel que se acerque a Él con fe. Jairo seguía esperando al lado de Jesús, quizá angustiado, quizá impaciente, y posiblemente, bueno, seguramente, ciertamente nos ha pasado a nosotros, a ti y a mí, nos han llegado momentos así, que vemos como que Jesús está solucionando los problemas de otros, está contestando las peticiones de otros, y nosotros seguimos ahí en la espera. Pero igual que a Jairo, Dios nos mostrará su amor y recompensará nuestra fe. Dice la palabra que mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal a decirle que su hija había muerto, y que también le dicen, no molestes más al maestro, ya se murió. Y no es difícil imaginar la reacción, ¿verdad?, de Jairo en su corazón, su tristeza, su ánimo. Y el mensaje entre líneas de aquellos que llegaron, como que culpaban a Jesús de que por su tardanza esa niña había muerto. Ellos entendían que con esa noticia había desaparecido toda esperanza, ya estaba muerta, ya no había nada más que hacer. Y podemos, ¿verdad?, hasta escuchar la cantidad de voces, de comentarios, pero si Jairo estaba primero, pero ¿cómo es que esta mujer viene y le arrebata la bendición a él? Una mujer que ni siquiera debe estar aquí. No sé, él había pedido el milagro primero que ella, y quizá muchas voces más, ¿verdad? Muchos comentarios más. Pero qué bueno que Jesús estaba al lado de Jairo y conociendo cómo se sentía, él simplemente con ternura lo miró, con amor, con compasión, y le dice, no temas, cree solamente. Aleluya. El Señor, ¿verdad?, nos está diciendo hoy, no temas, cree solamente. Deja de tener miedo, sigue creyendo. Hoy aquí Jesús está a tu lado. Él no te ha dejado. Él está contigo en tus situaciones particulares. Él las conoce y Él te dice una y otra vez, no temas, cree solamente. Deja de tener miedo, tan solamente cree. Alabado sea el nombre del Señor, sigue creyendo. Una vez más, escuchamos a Jesús hablando de fe. Dios le da ánimo y le dice, no temas, sigue creyendo. Porque es muy fácil, amado hermano, creer cuando las cosas están bien. Es muy fácil cuando no hay situaciones críticas, cuando sentimos que Jesús está a nuestro lado y que no hay situaciones que pongan a prueba nuestra fe. Pero cuando de repente, de una mañana soleada, aparece un tornado de problemas o situaciones que nos ponen a prueba, que ponen a prueba nuestra fe, ahí es que debemos descansar en nuestra confianza en Él y en esa voz dulce, tierna, compasiva que nos dice, no temas, cree solamente. ¿Has estado tú en el lugar de Jairo? En ese momento en que las circunstancias de crisis se han desbordado, en ese momento en que Jesús retrasa su venida a nuestra casa, allí es, amado hermano, que la relación íntima de amor que Él espera con nosotros es necesaria. Cuando los huracanes de la vida golpean duramente nuestra fe, si estamos caminando con Él, nos vamos a apoyar sobre su pecho y vamos a sacar nuestra fuerza de Él, sabiendo que
que Él es soberano sobre todas circunstancias. Aleluya, Dios es fiel y Él nos recuerda cada día, no temas, cree solamente. Jairo pudo haber dicho, mira, olvídalo, no te preocupes, gracias como quiera, pero ya se murió, ya no hay nada más que hacer. Pero no, Jairo se mantuvo caminando junto a Jesús, quizá temblando, quizá llorando, quizá lleno de preguntas. Y yo no sé usted, pero me hubiera gustado tener una grabadora en la cabeza de aquel hombre llamado Jairo para conocer su diálogo con él mismo en el camino a su casa. Y la fe, hablando en su mente, en su cabeza, decía, sigue creyendo, no temas. Tú viste lo que Jesús hizo con esa mujer que creyó hace unos minutos. Si Él hizo eso por ella, puede hacer lo mismo por mi hija. No temas, sigue creyendo. Él me dijo que creyera. Yo vi a Dios hacerlo hace poco y yo sé que lo hará otra vez. No tengas miedo, créele a Jesús y confía en Él. Santo, bendito el nombre del Señor. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Como la mente del ser humano a veces nos lleva a tantas cosas. Pero dice que cuando llegó a la casa de Jairo, le dijo a los que estaban allí, porque había mucha gente alborotando, mucha gente llorando, ¿verdad? Porque la niña había muerto. Le dice, dejen de hacer tanto ruido, la niña no está muerta, ella está dormida. Y todos se burlaban de él porque sabían que la niña se había muerto. Pero él entró solamente con los que estaban en la misma sintonía con él. Los que no creían en su poder, los que se burlaban, los que eran impedimento para que se manifestara el poder de Dios, él los echó fuera. Así que el Señor nos llama a que saquemos de nuestra vida todo aquello que impide que el poder y la autoridad de Dios se manifieste en nuestra vida. Jesús nos dice con la misma ternura, con la misma compasión y el mismo amor que le dijo a aquel hombre, no temas, cree solamente. Jesús hoy nos llama, Él está pasando por tu casa, le está pasando hoy y Él nos llama, como dice Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres hoy tocar el manto del Maestro? ¿Necesitas un milagro? ¿Tú quieres renovar tu relación o comenzar esa relación íntima de amor con Jesús? Hoy es el día oportuno. Hoy es el día para que tú toques el manto del Maestro. Vas a caminar y vas a abrirte paso entre la multitud con fe para tocar a Jesús, para recibir tu milagro. Jesús te dice hoy, no temas, solo cree. No tengas temor, sigue creyendo, aleluya. Él está a tu lado, Él quiere sanarte de tu condición, Él quiere darte paz. Recuerda que no es suficiente con oír, es necesario movernos en fe, es necesario acercarnos a Jesús para recibir ese toque especial de amor y de perdón. Como nos dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice Juan 6:37, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Romanos 10:10 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El Señor en este día te dice, Talita Kumi. El Señor te dice, hermano, hermana, amigo, iglesia, levántate. A ti te digo, levántate y acércate a Cristo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Este relato, esta palabra, ¿verdad? Nos lleva a tener una visión completamente nueva, diferente de la enfermedad y de la muerte. Una visión que seguramente el mundo con nosotros no la va a compartir. Nunca, nunca la va a compartir. Porque es que la enfermedad y la muerte no tienen poder absoluto, permanente sobre los que hemos creído en Cristo, porque ambas han sido vencidas por Él en la cruz del Calvario y en su reino ya no existirán más ni la muerte ni la enfermedad. ¿Cuál es tu respuesta para el Rey de Gloria? ¿Necesitas hoy un milagro? Él te dice, no temas, cree solamente. ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar al mejor Padre del mundo, al que estamos celebrando hoy, nuestro Padre eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, que por amor a ti y por amor a mí no le importó dar lo más valioso que tenía, la vida de su único hijo, para que tengamos paz, para que tengamos sanidad, para que tengamos salvación y vida eterna? Si quieres ser reconocido o reconocida como hijo, como hija, hoy acércate a Él.
queremos orar por ti, queremos orar contigo. Necesitas un milagro. Necesitas que Él visite tu casa hoy. Entrégale tu corazón. Yo te puedo asegurar que inmediatamente tú vas a recibir lo más importante, el milagro más importante, que es el milagro de la salvación. Y como estaban cantando, ¿verdad? Nuestro grupo de adoración, incomparables promesas tenemos en Él. Hoy es el día agradable, hoy es el día perfecto para que podamos rendirnos a sus pies y confiar en sus promesas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí lo que el Señor ha puesto en mi corazón.